Sean todos bienvenidos, reciban un cordial saludo. En esta ocasión veremos la cultura aymara, primera parte. Los aymaras tienen un pasado que todavía no ha sido dilucidado por completo. Habrá que decir que en primer lugar la lengua aymara es identificada por primera vez en la costa del Perú central, más o menos entre los años 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo, en la zona que aparece marcada con rosado. En este espacio geográfico es asociada a la cultura Paracas, uno de cuyos textiles podemos ver en la imagen. Esta cultura se caracterizaba justamente por tener una extraordinaria calidad de tejidos. Bien, es el inicio, al parecer, de la cultura aymara. También se la asocia con la cultura nazca, que hizo enormes dibujos en el desierto que solamente pueden ser vistos desde el aire, que al parecer conforman un enorme calendario. Y bueno, también se piensa que la cultura nazca sería aymara hablante, de acuerdo a los hallazgos lingüísticos recientes. Pero más allá de esta cultura, que se extingue más o menos en el año 600, durante el Imperio Wari, ¿no? Que estuvo asociado a Tiwanaku, pues la aymara se expande muy significativamente por toda la costa del norte del Perú, desplazando inclusive al quechua, y también llega al altiplano central peruano hasta la región del Cusco actual, ¿no? Entonces, digámoslo así, que bajo el Imperio Wari, los aymaras o la presencia del idioma aymara se expande muy significativamente por el Perú. Hay que recordar que el aymara es el aru, ¿no? El idioma aru que aparece acá resaltado con un gris un poco más oscuro. Bien, hacia el año 1100, cuando cae el imperio Tiwanacotta, los habitantes peruanos aymarizados, al parecer principalmente de la parte central del Perú, se desplazan a lo que es actualmente el altiplano boliviano y acaban con la población puquina que estaba antes en ese lugar. En color amarillo he marcado los lugares donde quedaron restos de puquinas y el resto del territorio, como podemos ver acá en este mapa, ¿no? Con sus distintas naciones, fue ocupado por distintos pueblos aymaras que peleaban constantemente entre sí y nunca llegaron a conformar una sola nación. ¿Cuáles son esas naciones aymaras? Los canchis, los canas, los lupacas, los pacajes, los soras, los charcas, los caracara y los quillacas. Bien. Y finalmente tendríamos también a los lipes y chichas. Bueno, estas serían las principales naciones aymaras que ocuparon el territorio del Perú, perdón, que vinieron del territorio del Perú a ocupar el territorio del altiplano boliviano y eventualmente en la región peruana, que hemos mencionado que llegaron a ser muy importantes en la región del Cusco, eventualmente van a ir desapareciendo bajo la presión de los pueblos quechuas. Bien, bueno, vamos a hablar ahora de cómo es el territorio ocupado por los aymaras. Tenemos el altiplano con lagos, de hecho inclusive podemos ver en esta imagen a un indígena aymara navegando en una balsa de totora. También vemos que ocuparon los valles andinos, también ocuparon el desierto costero que se extiende entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, que es bastante árido, pero por donde bajan numerosos ríos que son aprovechados para irrigar las tierras de esos valles y tener una amplia producción, ¿no? Pero en esos territorios casi nunca llueve, por lo cual depende el verdor y la producción agrícola de la actividad humana aprovechando esos cursos de agua. También hablaremos de la corriente de Humboldt, que está en el Océano Pacífico, en el territorio peruano, que es una zona marítima muy rica en recursos. Y también diremos que los aymaras llegaron hasta los yungas o montes selváticos en su expansión. Bien, también ocuparon la puna altoandina, donde se criaban camélidos y también se los cazaban. Bien, ahora, ¿cómo son los aymaras? Los aymaras en promedio tienen unos 60 de estatura los varones, unos 50 las mujeres.
Aquí vemos la foto de un indígena aymara contemporáneo. Bien. Los vestidos aymaras se caracterizan por usar franjas largas, como podemos ver acá en este poncho. Perdón, en esta liglia. Eh, Perdón, tampoco es una liglia, es un tejido en general que puede ser utilizado para cargar algo encima. eh, y que se distingue por tener una franja central, ¿no? Y varias otras franjas paralelas donde no hay mucha variación de color, son distintos tonos en este caso de color ocre. Aquí en este antiguo dibujo igualmente podemos ver a dos indígenas aymaras con sus típicas vestimentas con franjas largas, ¿no? Y aquí vemos a un cacique aymara que ha recibido insignias al estilo incaico, ¿no? Es el cacique de los Ayavirí, ¿no? Eh, pero lo que nos interesa es la vestimenta típica de los aymaras que podemos ver en esta imagen. Esta es una vestimenta, por así decir, preincaica, ¿no? Característica. Y finalmente en la vestimenta del cacique aymara igualmente podemos distinguir que estos colores probablemente correspondan a sus colores originales representativos, digamos, de su linaje. Bien, aquí tenemos otra representación hecha ya a inicios del periodo colonial que representa a indígenas collas, es decir, descendientes de tihuanacotas, pero muy probablemente también los pueblos aymaras, al menos cercanos, se vestían de una forma muy parecida. Fíjense que las mujeres utilizaban prendas de vestir, digamos, largas, ¿no? Que llegaban a cubrirles hasta los tobillos. En cambio, la vestimenta masculina solía ser mucho más corta, es como decir, desde los hombros hasta más arriba de las rodillas era lo habitual. Bien, pasaremos ahora a hablar un poco de la economía. Diremos que aprovecharon los aymaras los andenes de cultivo dejados por los tihuanacotas y la principal producción agrícola que tenían era la de maíz, la papa, la quinoa y la coca, que se producía en zonas tropicales. Bien, en cuanto al aprovechamiento de animales, tendremos que decir que había la ganadería de la llama y el aprovechamiento de la alpaca y la vicuña, ¿no? Esta es la llama, un animal doméstico, y la alpaca y la vicuña son animales salvajes. Bien, vamos a pasar ahora a explicar cómo se estructuraba la pirámide social de la cultura tihuanacota. Tendremos que decir que tenían una nobleza, ¿no? Que eran los que mandaban, ¿no? Eran señores de carácter hereditario, es decir, tenían reyes, ¿no? Y la familia de estos reyes eran los gobernantes. Debajo de esta familia gobernante o familias gobernantes se encontraba el clero, es decir, los sacerdotes, los que hacían la intermediación con el más allá, y también tenían funciones médicas. Y por debajo de ellos se encontraba el pueblo, que se agrupaba en comunidades. Las comunidades reciben el nombre de ayllus. ¿En qué consisten? Son familias extensas que incluyen hermanos, primos, ¿no? Que viven todos juntos, trabajan de forma comunitaria, es decir, todos trabajan, se reparten las ganancias de forma igualitaria y ante todo se podría sintetizar, ¿no? Una comunidad como un conjunto de familias con un ancestro común y que trabajan y se ayudan como una familia extensa. Bien, finalmente, por debajo de las comunidades aymaras propiamente dichos, estaban otras comunidades de pueblos sometidos. Generalmente eran los urus y los puquinas los remanentes de esos pueblos que habían quedado dentro del territorio aymara y entonces los aymaras iban, bueno, les permitían mantener su propia lengua, pero no los integraban en su sociedad y eventualmente tenían que pagar tributo, tenían que ir perdiendo sus territorios y sus prerrogativas a manos de los aymaras. Bien, finalmente vamos a decir que los aymaras utilizaron mucho lo que se llama el archipiélago de control vertical, que en realidad no es un invento aymara, hasta donde se sabe, ¿no? Sino que aparece en la región del centro del Perú, más o menos 2700 años antes de Cristo,
¿En qué consiste? Que teniendo un núcleo central, que vamos a ejemplificar en este caso, donde está concentrada la población, se mandan conjuntos de familias a distintos lugares que se caracterizan por tener variedad de ecosistemas, es decir, digamos que este núcleo central está en una zona altiplánica, entonces mandan un grupo de familias a la zona de los bosques para producir coca, otra parte pueden mandarla al altiplano para producir papa, otra parte la mandan cerca del lago para obtener productos lacustres, otro grupo a la costa para obtener productos marinos, otro grupo a los valles templados para producir maíz, etcétera, ¿no? Y después en cada una de estas islas de ocupación humana, las llamaremos así porque están aisladas unas de otras, ¿no? Pues entonces ahí se produce no solo para la gente que vive ahí, sino para todas las familias que están en los distintos puntos, ¿no? Entonces, de esta manera todos tienen una gran variedad de productos sin tener que recurrir al dinero, ¿no? Este archipiélago de control vertical o verticalidad o control de pisos ecológicos se mantuvo vigente durante milenios hasta mediados del siglo XX, cuando la reforma agraria prácticamente acabó con lo que quedaba, aunque hay todavía algunas zonas, por ejemplo en Machaca, que queda en la parte del departamento de La Paz, fronterizo eh, con Perú, al sur del lago Titicaca. En esa zona todavía hay remanentes del archipiélago de control vertical en uso hasta el presente. Bien, hay que decir que probablemente bajo dominio Tihuanacota es cuando esto se usó más, pero una vez que cayó el imperio Tihuanacota, los aymaras continuaron usándolo y con los incas se volvió a utilizar en gran escala. Bien, les agradezco mucho por su atención. Solamente me faltaba decirles que acá en este último gráfico se puede ver, digamos, en un corte que cada una de estas islas está a distintas alturas sobre el nivel del mar. Entonces, de esa manera es posible obtener productos diversos en cada una de estas zonas. Bien, ahora sí me despido. Les invito a visitar mi portal académico donde pueden encontrar trabajos ya publicados y en un próximo video vamos a ver otras características de la cultura aymara. Muchas gracias por su atención.